Mi nombre es Laura Vargas Gómez, soy profesional en psicología y soy tejedora. Me dedico a tejer y a vender mis productos también. Actualmente estoy estudiando, se podría decir, un posgrado porque es algo más allá de la carrera o del pregrado para ser terapeuta gestáltica. Soy profesora de crochet en este momento, también soy facilitadora de talleres, de situaciones personales. He sido profesora de niños, lo sigo siendo todavía y soy tejedora. Me dedico a tejer y a vender mis productos también. Quería estudiar licenciatura en danza. Yo toda la vida he bailado, desde los 4 años bailo, para mí ha sido una parte fundamental en mi vida. Entonces en un inicio quise estudiar licenciatura en danza, pero tenía muchas dudas al respecto porque para mí la danza es algo, ¿cómo se diría? Para mí la danza es algo sagrado y no quisiera que eso se convirtiera en mi trabajo, sino más bien en mi espacio de dispersión, de ocio y de también poder entregar todas mis emociones en ese lugar. Entonces no decidí que fuera mi profesión, sino que empecé a reconocer que me gustaban las humanidades, que para mí también era importante desarrollarme desde ese lugar y empecé a pensar en trabajo social o en sociología o en psicología. Busqué las 3 carreras, miré cuál era la que más me llamaba la atención y me decanté al final por psicología. Creo que para mí siempre ha sido importante expresarme de alguna u otra forma y yo me reconozco como una persona introvertida. Para mí no es tan fácil hablar, para mí no es tan fácil presentarme ante un público grande, pero sí necesitaba aún así expresarme, por lo cual empecé con la ayuda de mis papás, porque ellos siempre fueron un gran apoyo a explorar diferentes formas de arte, desde la danza, también la pintura, la música. En el Valerio Antonio empecé a explorar todas esas posibilidades y me decanté por la danza porque tengo una relación muy fuerte con mi cuerpo y para mí siempre fue importante que mi cuerpo nombrara lo que a veces mi voz no podía nombrar. En realidad yo nunca me he alejado de las artes. Hubo una época porque yo nací en Marinilla. Marinilla es un pueblo sumamente cultural, entonces estuve acá impregnada del arte desde siempre. Nuestra familia también es sumamente cultural y artística de alguna u otra forma. Siempre el arte nos concentraba en un mismo lugar. Cuando a los 7 años me fui para Medellín a vivir con mis papás allá, hubo una época en donde volví a bailar, pero ya era más difícil seguir con esto por, bueno, diferentes situaciones en la vida, partes económicas, también de tiempo. Entonces ahí dejé de bailar 4 años o más, ahí me alejé totalmente del arte. Cuando vuelvo a Marinilla, vuelvo con el ansia insaciable de volver a bailar, de volver al arte y mis amigas estuvieron ahí para apoyarme, sostenerme y también mostrarme todas las bondades que tiene Marinilla y todas las bondades que tiene desde el arte, como Acordes, por ejemplo. Fue mi primera casa de danza cuando volví en mi adolescencia y desde ahí nunca más me volví a separar del arte. Estudié la carrera, estudié psicología e incluso eso me unió todavía más a la danza porque a partir de estudiar empecé a ser profe de danza. Siempre me han gustado mucho los niños y empecé a dar clases de danza creativa, de baby ballet y así también yo me iba pagando algunas cosas que eran importantes también dentro de la carrera. Lo más complejo de la carrera de psicología para mí es verme, ha sido reconocerme, porque puedo entender que hay muchas carreras en donde se exige ver mucho al mundo. La psicología, si bien es importante mirar al mundo y reconocer al otro, también es importante reconocerse a sí mismo para poder acompañar de una manera más respetuosa y responsable. Para mí lo más difícil de la carrera fue que me exigió verme y que si bien es una cosa sumamente importante, no siempre una se quiere mirar a sí misma. Que ahora lo más bonito de poder reconocerme ahí y de tener que confrontarme es que ahora soy mi mejor amiga, ahora estoy siempre conmigo. He pasado por muchas situaciones desafiantes, como todos los seres humanos, y creo que he tenido las herramientas para poder sostener esas situaciones desafiantes y acompañar a mis personas cercanas también desde ese lugar, porque si bien es importante la teoría y la cosmovisión desde ese lugar técnico y teórico, también es importante poder nutrir esas miradas desde la experiencia, y no creo que sería la misma psicóloga si no hubiese pasado por lo que he pasado hasta el momento desde mi vida. Yo aprendí a tejer
desde que tenía más o menos 10 años. Mi mamá me enseñó desde pequeña porque ella siempre tejía y como en la época de ella las dietas eran tan largas, eran los 40 días encerradas, entonces ella siempre tejía para poder como soportar el encierro, de estar ahí tejiendo. Porque en mi casa había muchos tendidos de cama y manteles que ella había elaborado, porque ella estudió con monjitas y entonces les enseñaban a hacer, a bordar, a tejer, pues muchas manualidades que tenían que tener las señoras de la época. Sí, yo he tejido por épocas. Digamos, cuando yo estaba estudiando, a veces me quedaba buen tiempo en las tardes, entonces iba haciendo colchas, que era lo más que hacíamos, colchas en lana o de pronto en hilo calabré, en otros hilos de algodón que se manejaban, pero yo tejía muy a mi ritmo, o sea, los raticos como que me quedaba libre, porque esto es una terapia, esto desestresa, esto es creatividad, esto es mucho gusto, como el que le gusta pintar, como el que le gusta cantar. El tejer es un arte que tiene que apasionar a la persona, porque si no le gusta, no es capaz, no le coge, porque esto es de mucha repetición, de mucha paciencia. Entonces yo cuando estaba en el bachillerato tejía a raticos, cuando estuve en la universidad también tejía a raticos, cuando estuve trabajando no me quedaba a veces mucho tiempo, pero ahora después de que me pensioné, entonces sí he estado totalmente entregada a tejer, me encanta. Cuando mi hija estaba pequeña, yo le tejí blusitas. Para los 25 años de matrimonio de mi hermana, yo le hice un vestidito rojito, y le hice el gorrito, le hice el bolsito, le hice todo un conjunto muy bonito, y me gusta mucho porque uno puede tener como desarrollar creatividad, y como el que está pintando igual con hilos, ir haciendo lo que a usted se le ocurra. Y le hice blusitas y ese vestidito básicamente que recuerde. Pues no estoy segura si de pronto en el ADN de uno quede como el gusto por tejer, entonces mi abuela de pronto lo hizo, mi mamá lo hizo. Y entonces yo estaba muy preocupada porque yo decía, ya estoy mayor y yo no veo a nadie de mis niñas en la familia como que quieran tejer. Y cuando estaba en pandemia, ella me dijo, quiero tejer, porque como estuvimos en tanto encierro, entonces le enseñé las puntadas básicas, pero ella se quedó, como que yo dije, no le va a gustar, no lo va a hacer. Y un día me dijo, mami, ¿usted cuándo es que me va a enseñar para tejer? Y le dije, no, ya le enseñé lo básico, ya es que usted agarre a hacer cosas. Si usted no hace proyectos, usted ya no, porque ya no es de enseñar, es ya de que usted tenga el gusto. Y ahorita con el internet hay demasiadas cosas que uno aprende allí. En YouTube, en Pinterest, en muchas partes, en Instagram, en muchos lados a usted le enseñan puntadas, a usted le dan ideas de bolsos, de blusas, de trajes de baño, de lo que sea. Entonces ella un día amaneció como iluminadita, cogió la aguja y se hizo una monedera fea, feíta le quedó, pero fue el principio, y ya después ella como que aflojó la mano, miró YouTube, empezó a ver tutoriales y trabaja más lindo que yo, porque es muy pulida, hace cosas pequeñas que a mí no son de tanto mi agrado, como hacer un amigurumi, como hacer un separador de libros, como hacer una monederita. Esas cosas no son, pues puedo hacerlas, pero me dan más dificultad. En cambio ella teje muy fácil y bien, y muy pulida. En el crochet hay puntadas básicas, que son la cadeneta, un punto bajo, un medio punto, un punto alto, un doble punto. Entonces ya esas cosas, con que se aprendan esos 4 puntos,
En internet, por ejemplo, hay patrones donde a usted le explican si va a hacer un Grammy, un cuadrito, le explican si son palos altos, si son medios puntos, si son cadenetas, si es un círculo mágico con el que empieza a tejer o si es una tira de cadenetas, pero básicamente las puntadas son las mismas para todos los trabajos con algunas variedades. Por ejemplo, un medio punto, usted lo puede hacer con una cadeneta y le queda una puntada diferente, así lo hace seguido. Si hace 3 palos sin cerrarlos del todo, le queda un punto diferente, así usted va haciendo cada palo diferentemente. Entonces, la variedad es muchísima, pero todo es basado en cadenetas, en medios puntos, en palos o en varetas o medio punto, ya depende, pues cada quien tiene como su idioma, pero ya uno que conoce del tema uno lo entiende. Es más, yo he visto tutoriales en YouTube que no son en español, no sé en qué idioma sean, pero con que uno vea qué está haciendo la persona, ya uno es capaz de hacerlo, porque ya tiene como la base. Me parece importante que Laura esté concatenando la psicología con el tejido, porque igual este tejido ayuda a uno a tener paciencia, le ayuda a uno, casi que es una forma de meditar. Entonces se parecen demasiadas cosas en el proceso del tejido al proceso de uno como persona, cuando va a hacer algún trabajo, cuando esté estresado, cuando esté aburrido, cuando tenga momentos difíciles, buscar como en qué desahogarse. Entonces esta es una forma, y me parece que a muchas personas, sobre todo a nosotros ya los pensionados, los de la tercera edad, siempre nos mandan a tener algo que hacer, porque esto ayuda mucho a que uno esté ocupado, se sienta útil. Entonces hace parte también de todo el proceso como del desarrollo de los seres humanos, pues incluso el arte mismo, pintar, tocar un instrumento, cantar, todo eso en los seres humanos, pues pequeños, grandes o adultos, igual todo va ligado como con la psicología también. Conocí el crochet por mi familia. Mi mamá teje desde que yo tengo memoria. Ella cuando llegaba de trabajar, esa era su forma de descansar y relajarse, que era ponerse a tejer, y siempre me preguntaba como, ¿qué quiere que le teja? Entonces me hacía colchas con mis colores favoritos o me hacía camisas. No solo con ella, sino también con mi abuela. Vi el crochet porque también todo el tiempo estaba tejiendo. Entonces, bueno, para mí era importante y fue parte de crecer. Para mí siempre es como yo crezco y sé que mi mamá cuando está descansando siempre va a estar tejiendo. Eso ya era algo innato en la casa. Ese punto fue complejo porque yo en un principio estudié en un colegio que era solo para señoritas, y en ese colegio se nos imponía aprender a tejer. Y yo no trabajo desde la imposición, nunca ha sido algo que para mí sea fácil. Entonces desde tercero de primaria empecé a perder tejido y yo empecé a tener una relación muy conflictiva con el tejido. Yo creía que el tejido era solo de mi mamá y de mi abuela y ya, yo nunca iba a tejer. De hecho, mi mamá intentó enseñarme varias veces porque ella no quería que el legado se quedara en ella, porque en la casa particularmente nadie más teje. Pero yo no quería, para mí era imposible, misión imposible hacerlo. En pandemia, al estar encerrada, fue un momento bien complejo para mí, y mi mamá yo la veía súper tranquila siempre. Entonces un día le pregunté, ¿usted cómo hace para estar tan tranquila? Me dijo, tejiendo. Intenté aprendí algunas cosas, pero yo me dije a mí misma, esto no es para mí. Fue hasta hace 2 años en donde tuve la crisis con la carrera, con la psicología, y tuve una crisis casi que existencial. Yo tenía conflictos con todo, con la danza, con la psicología, con la forma en que yo habitaba el mundo, y mi refugio fue el crochet.
mi refugio fue mi mamá. Y mi mamá, el refugio de ella es el crochet. Entonces ese también terminó siendo mi refugio. Y para mí fue empezar a crear con las manos, porque las manos tienen una relación directa con el corazón. Y yo no tenía que pensar, solo tenía que hacer. Y empecé a hacer y a dar. Por eso fue. Hay una cualidad mía y es que yo tiendo mucho a la pasión. Cuando yo decido algo, me meto hasta el fondo. En el cumpleaños de mi mamá, ella me pidió acompañarla a comprar hilos. Fui, la acompañé a comprar hilos y me enamoré de los hilos por los colores. Y ese mismo día le dije, bueno, por favor, vuélveme a repetir cómo es que es, cómo cojo la aguja, cómo empiezo a tejer. Ella me explicó las puntadas básicas y yo ya empecé a buscar cosas que a mí me gustaban. Yo amo leer, para mí ese también ha sido otro refugio y para mí lo más fácil de pensar fue, bueno, puedo hacer separadores bonitos o puedo hacer cubiertas para libros. Y en el video empecé a ver videos, empecé a ver tutoriales y en una semana ya empecé a sacar mis primeros separadores, mis primeros cobertores de libros y en un mes ya empecé a entregarlos, ya empecé a venderlos porque me apasioné mucho y para mí no era tejer 2 horas al día, sino 10, 12 horas al día. Para mí lo más complicado de haber aprendido a tejer crochet es que en el tejido siempre hay que desarmar. Como en el tejido como en la vida, siempre armamos y desarmamos y el hilo en sí mismo no se bota, una vuelve a tejer encima del hilo que una vez sirvió para otra cosa. Entonces para mí lo más difícil era que cuando empezaba mi mamá me dañaba todas las figuras que hacía, no con el afán de hacerme daño, sino con el afán de que aprendiera a hacerlo cada vez mejor y para mí eso fue bastante complejo, como haberme dedicado 3, 4, 5 días en algo y tener que desbaratarlo en media hora y volver a tejer encima de eso. Y el proyecto más difícil, creo que en sí mismo no he tenido proyectos que digan no los voy a sacar adelante, pero lo que para mí sí es más difícil con la marca sobre todo es que las personas muchas veces creen que lo hecho a mano no se puede hacer de un día para otro. Entonces lo que más me ha costado es el tiempo de entrega, en donde me piden hacer un bolso o un chaleco o un buzo que requiere de 2 semanas y me lo piden para 2 días. Y también los precios, porque se cree que lo hecho a mano va a valer lo que se puede hacer de manera industrial y no. Yo acá también estoy entregando mi tiempo, mi paciencia y mi amor incluso por cada puntada y eso es lo que se llevan. Eso ha sido lo más complejo. Como mi cuerpo siempre ha sido un canal de expresión, para mí siempre ha sido importante poder nombrarlo desde este lugar, desde el organismo que soy, porque somos cuerpo al fin de cuentas. En la danza me permito mostrar emociones mucho más fuertes y mucho más agradables para otras personas desde mi mirada, es decir, la felicidad, es decir, la espontaneidad, es decir, también la comunidad de alguna u otra forma. Y desde el crochet me he permitido la sensibilidad. Por eso voy más a flores, voy más a cosas pequeñas, voy más a regalos consentidos para las personas, porque para mí eso es lo que ha significado el crochet siempre, dar con amor. La danza es algo que hago más para mí, el crochet es algo que hago más para otros. Entonces esa ha sido la forma en que mi cuerpo ha sabido nombrarse. La danza desde lo que hay en mi corazón, el crochet es lo que quiero dar desde mi corazón hacia el otro. Mi recomendación para cualquier persona que se quiera atrever a expresarse desde las formaciones artísticas es que se tenga mucha compasión y que entienda que después de que pasemos la barrera de la confusión y que también después de que se pase esa barrera mental que se tiene del no poder hacer, todo va a ser maravilloso, porque vamos a entender que nosotros somos seres creadores. Eso es lo que venimos a hacer al fin de cuentas, a crear desde diferentes lugares. Entonces tener muy en cuenta eso, que venimos a crear y que después de pasar estas barreras que muchas veces terminan siendo sociales por vergüenza hacia el otro, hay un mundo impresionante y gigante para podernos expresar como queramos. El mundo es de nosotros al fin de cuentas. Yo conozco a Laura hace muchos años porque siempre estuvimos como en el radar, ya que somos 4 mejores amigas que tenemos como las almas enredadas, ¿cierto? O entretejidas. Pero en el año de la pandemia, en el 2020, fue que hicimos como nuestro match más poderoso porque estuvimos cuidándonos, acompañándonos las 4 todo el tiempo.
Entonces sí, desde el 2019, 2020 nos unimos demasiado y dijimos, aquí hay una amistad. Ver el proceso de Lau con su carrera, con su desarrollo como persona, como mujer, como amiga, como hija, ha sido para mí muy nutritivo porque veo como un espejo y me siento muy orgullosa de todo lo que ha ido construyendo poco a poco, de todos los retos a los cuales se ha enfrentado y la sabiduría que ha logrado como sacar de sus propias raíces para enfrentarse a eso. Yo a ella la veo como, sí, justamente como ese espejo en el que puedo ver mis aciertos, mis desaciertos, donde puedo aprender lo que es el cuidado, la amistad verdadera, que para mí es uno de los vínculos más fuertes y los que trato de cultivar y cosechar constantemente. Entonces, digamos que es un pilar fundamental para mi vida. La manera en la que confluye nuestro arte es muy orgánico y natural, porque para mí la vida misma se compone de arte, ¿cierto? Entonces, ella empieza su desarrollo artístico y su vida personal a partir de la danza y eso le permite una conexión con el cuerpo, eventualmente llega al tejido, que es mucho con las manos, y yo soy artista plástica. Entonces, encontramos un punto de confluencia en nuestra relación con las manos y cómo pues es una bonita analogía del tejido social, de la construcción de sociedad, del cuidado, etcétera, a partir de las manos, que son nuestro primer medio para conocer el mundo. O bueno, el segundo. El primero es la boca, pues porque nos amamantamos, ¿cierto? Pero empezamos a conocer el mundo a partir de nuestras manos y relacionarnos con el mundo y con las otras personas a través de lo que nuestras manos pueden crear es muy poderoso. Yo a ella sí la veo en mi vida del resto de mi vida, ¿cierto? Algunas personas pueden decir, ay no, súper romántica, súper idealista. A mí no me importa porque es un vínculo que se nutre constantemente y se retroalimenta y aprende de los errores, de los aciertos nuevamente. Entonces veo que podemos tener una relación que se construye durante todo el resto de nuestras vidas. Tampoco es, pues, o sea, no quiero que me falte porque siento que sería como que me faltara una patica para seguir. Yo una mesa de 3 patas funciona, pero para mí en este momento o en esta vida, mejor dicho, no lo veo. No lo veo posible. Mi percepción frente a Laura es que es una mujer completamente interdisciplinar. Entonces va a estar nutriendo una parte de su vida con otra parte de su vida, con otra parte de su vida, y es una bonita analogía, ¿cierto? Pues como se van entrelazando los hilos de su propia vida y ella para poder hacer su proyecto, a final de cuentas. Yo conozco el proceso de Laura desde que estudiaba en la universidad, luego que se graduó, luego que tuvo sus retos en la vida y ahora como que está floreciendo a partir del tejido y de esta cuestión del cuidado que es vital para ella. Entonces no puedo dejar de verla como una flor en ascenso, ¿cierto? Como esas florecitas que salen del asfalto, como que a través del asfalto y de lo difícil que puede llegar a ser o de lo brusca que puede llegar a ser la sociedad, ella subversiva a través de la ternura. La Gestalt para mí es difícil definirla. Ahora estoy en el 2.º año de estudio, son 3 años en total. Todavía para mí es difícil definirla, pero voy a tomar la palabra de un gran amigo que también estudia conmigo. Él lo define como la Gestalt como completud y es reconocer qué tan completo estamos. La Gestalt básicamente trabaja eso y no es solo una mirada psicológica, sino una mirada de una postura ante la vida.
Yo decidí estudiar Gestalt porque la Gestalt me cambió la vida, no solo desde un lugar profesional, sino que yo reconocí la Gestalt desde una psicóloga que me acompañó. En ese laboratorio me di cuenta de las otras formas de ser psicóloga, que no tiene que ser simplemente desde un lugar frío, en donde yo dejo de existir, en donde yo no entro dentro de la conversación, sino solo el otro, y donde siempre hay que tener esa mirada súper clínica, que no está mal, pero que en psicología una termina trabajando con la humanidad. Entonces, que también es importante reconocerme y también es importante reconocer al otro y no solo su diagnóstico. Y para mí eso fue esencial en mi vida. Eso me cambió a mí completamente y yo tuve una crisis con mi carrera y en algún punto dije, yo no sirvo para la psicología, soy demasiado sensible para poder sostener procesos tan dolorosos en algún momento. Y cuando conocí la Gestalt dije, sí, hay otras posibilidades, porque hay otras formas de cuidarme y estar para el otro. La salud también se contagia. Si yo estoy saludable y estoy bien, desde la Gestalt es eso, si yo estoy bien y saludable, puedo acompañar a otros y contagiar también esa salud. Para mí Tejer Cuidado es mi proyecto de vida en este momento. Ha sido mi proyecto más grande, es mi hijo, mi hija. En un principio nació solo como una idea, con mi psicóloga, con mi terapeuta, solo nació como una idea, una posibilidad de juntar dos grandes pasiones en mi vida y en algún punto esa idea empezó a coger forma, empezó a coger fuerza, gracias a mi mamá, gracias a mis amigas, ellas han sido fundamentales, gracias a mi familia también, porque el apoyo de ellos ha sido fundamental para poder constituirme y decir, esto es Tejiendo Cuidado, y Tejiendo Cuidados tiene dos raíces importantes para construirse y es el arte y la psicología. Ahí es donde concateno todo. Tejiendo Cuidado en mi vida se ve desde muchos lugares. Para mí el tejido también es algo fundamental porque es generacional. Esto viene de familia, es una herencia particularmente de las mujeres en la casa y para mí también era importante poder recoger eso y volverlo propio y no dejar que la herencia se acabara. Y las mujeres en la vida de nosotras, de nuestra familia, han tejido desde el cuidado porque siempre tejían para el otro. Era la colcha, es la camisa para la sobrina, es la forma de demostrar amor. Esas eran las maneras. Como me enseñaron de esa manera, yo también decidí construir Tejiendo Cuidado desde ese lugar, desde el amor y desde la revolución de la ternura, porque la ternura es revolucionaria y reivindica muchas cosas. La revolución no solo va desde la rabia, que también es una causa justa, yo decido hacerlo desde otro lugar. El tejido en sí mismo ayuda mucho en la salud mental, porque en un momento en que empezamos a tejer, empezamos a entrar en un momento de concentración tan profunda que se podría mirar como si fuera una meditación activa, e incluso se ha hecho estudios en donde se demuestran que la capacidad de los atletas que tienen para concentrarse en su labor y llegar a esa meta es la misma capacidad que terminan teniendo los tejedores o las tejedoras, porque hay un principio, un desarrollo y un desenlace y necesitan de esa misma atención plena para poder desarrollar su proyecto. Entonces, bueno, reconocí que el tejido también es importante, no solo para la familia, para el ser humano individual, sino para la comunidad. Por ejemplo, en Antioquia, en el oriente antioqueño, se trabajó mucho todas estas situaciones de paz y todo lo del conflicto armado, poder trabajar y reivindicar desde otros lugares a las víctimas del conflicto armado, y lo hicieron desde el tejido. En La Ceja y en Granada hay mujeres que han tejido colchas para tejer sus dolores y para poder nombrarlos desde otro lugar. El tejido es importante para nuestra sociedad y yo quiero reivindicar eso y quiero seguirlo mostrando.